La gran matriz estratégica se ha activado. A partir de ahora, cada movimiento es una jugada de vida o muerte. No hay margen de error. Cada decisión debe alimentar los objetivos supremos de este plan maestro. El primer paso, unificar el espíritu del pueblo. El segundo, forjar alianzas de acero inquebrantable. Tercero, conquistar la mente del mundo. Y cuarto, desangrar lentamente al enemigo hasta dejarlo sin fuerzas. Escuchen bien, cada acción de Irán, desde hoy hasta la invasión final, servirá para cumplir estas 4 metas simultáneamente. Es su única opción. Si quieren sobrevivir a la aniquilación total de una invasión americana, deben ser perfectos. Hablemos del factor humano. ¿Qué significa realmente tener al pueblo de tu lado? Significa que la victoria no depende de las armas, sino de la sed de resistencia que arde en el corazón de la gente. Y la realidad es brutal. Ahora mismo, la nación iraní está fracturada. El caos reina en el interior. Existe una oposición feroz contra el gobierno actual. Una marea de descontento que amenaza con desbordarse. Como saben, las calles han ardido en protesta estos últimos años. El grito de rebelión se ha escuchado fuerte. Mujeres luchando por sus derechos, facciones divididas. El país parece estar al borde del colapso interno. Pero no se confundan. Si el enemigo cruza la puerta, la mayoría de los iraníes se levantará como un solo hombre. ¿La razón? Las cicatrices del pasado. La historia con Occidente está escrita con sangre y traición. Cuanto más agresivos sean Israel y Estados Unidos, más rápido se fusionará el pueblo en un escudo impenetrable. Esa es la clave de la unificación. Convertir el miedo en una furia compartida contra el invasor. Segundo pilar, las alianzas. Irán despliega 2 capas de defensa estratégica. La primera capa es legendaria, el eje de la resistencia. Un nombre que hace temblar a sus enemigos. Este frente incluye a las milicias chiitas de Irak y Siria, guerreros forjados en el conflicto eterno. Hezbollah en el Líbano, Hamas y los hutíes en Yemen. Entiendan esto, no son simples peones. Es una hermandad de guerra. Luchan juntos por un juramento sagrado. Mantenerse libres de la garra imperial americana. Pero cuidado, no caigan en la trampa. Hamas, Hezbollah y los hutíes no son perros falderos de Irán. Tienen su propia voluntad, no están bajo un control mental absoluto. Irán les da la espada y el oro, pero no puede controlar cada golpe que lanzan. La bestia tiene mente propia. El ejemplo perfecto, el 7 de octubre. Hamas lanzó el ataque que encendió el mundo, ¿verdad? La guerra estalló. Y en las sombras, Irán juró: nosotros no dimos la orden. Israel respondió con furia: imposible, ustedes mueven los hilos. Pero la verdad es más oscura. Esa es la naturaleza de la primera alianza. Caos controlado. Pero necesitan más poder para ganar. Para sobrevivir al juicio final, Irán debe invocar a los gigantes. Rusia y China entran en el tablero. Rusia desea ver a Estados Unidos sangrar en el desierto. ¿Por qué? Para debilitar al titán. Es una maniobra maestra para desviar la mirada del mundo lejos de los campos de Ucrania. Porque el oso ruso huele la victoria en el frente ucraniano y necesita tiempo. Si la guerra estalla en Irán, Estados Unidos tendrá que dividir sus fuerzas. Una pesadilla logística. ¿Qué aporta Rusia? No enviarán legiones de soldados. Su aporte es mucho más aterrador. Rusia trazará una línea roja ante Washington. Al invadir Irán, las armas nucleares tácticas están prohibidas. El mensaje será claro. Oye, Estados Unidos, si osas usar el fuego atómico contra ellos, nosotros desataremos el infierno nuclear contra ti. Una amenaza que congela la sangre. Básicamente, Rusia encadenará el poder destructivo de América, limitando sus opciones de ataque. Esto le da a Irán una ventaja táctica monumental. Es un escudo hecho de miedo mutuo. Y ahora, el dragón rojo. China debe ayudar. ¿Qué tesoro posee Irán que China codicia desesperadamente? ¿Qué es aquello sin lo cual el gigante asiático colapsaría? El oro negro. El petróleo. China no puede permitir que Estados Unidos conquiste Irak e Irán. Eso sería un jaque mate a su energía. Si América controla el grifo del petróleo, tiene el cuello de China en sus manos. Por eso, China se involucrará desde las sombras para asegurar su línea de vida en Medio Oriente. En resumen, esta estrategia es un laberinto mortal, pero es el único camino hacia la supervivencia. China en este preciso instante depende vitalmente del oro negro que fluye desde Oriente Medio. Sin embargo, el dragón y el oso ruso no entrarán en este tablero de ajedrez de inmediato. Necesitan tiempo. Para que estas superpotencias se arriesguen a intervenir en el conflicto, Irán debe superar una prueba de fuego con 2 condiciones. ¿Cuáles son estos requisitos supremos?
¿Qué demostración de fuerza exige el destino a Irán frente a sus aliados? Piénsalo fríamente. Si fueras China o Rusia, eres un inversor en el mercado de la guerra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pondría mi capital y mi prestigio en tus manos, Irán? La respuesta es brutal. Primero, demuéstrame que vas a pelear. Segundo, demuéstrame que vas a ganar. Probar esta capacidad no es cosa de un día. Será una carrera de resistencia para la nación persa. Cuanto más demuestre Irán su capacidad de victoria, más recursos militares y políticos inyectarán sus poderosos inversores. Pero recordad, mis estudiantes, esto es un juego de paciencia estratégica. El tercer pilar de la supervivencia es conquistar la mente colmena global. ¿Cómo ganará Irán la batalla de la opinión pública? ¿Qué evento catastrófico está ocurriendo ahora mismo que inclina la balanza a favor de Teherán? ¿Por qué el mundo, de repente, parece despertar y volverse más empático hacia la causa iraní? Solo hay una respuesta. Una tragedia que está encendiendo la furia de las naciones. Gaza. Escuchad bien. Es vital para Irán mantener los focos del escenario mundial fijos sobre el horror de Gaza. Porque, ¿qué es lo que realmente se esconde tras el humo y los escombros de esa tierra? Es un genocidio sistemático, donde la determinación israelí busca borrar el problema palestino de la existencia. El objetivo final es el exilio absoluto. Empujarlos hacia Egipto. Expulsarlos de su hogar ancestral. O quizás a Jordania. El destino no importa, siempre y cuando desaparezcan de la franja de Gaza. Esta tragedia no terminará pronto. Será una agonía que se extenderá durante largos y dolorosos años. Y mientras la atención siga clavada en ese sufrimiento, la simpatía global hacia Irán crecerá como una marea imparable. Si observáis las noticias del Imperio americano, veréis las grietas formándose. Protestas masivas han estallado. Desde los pasillos de Yale hasta Columbia, la juventud se levanta horrorizada por lo que sucede en Gaza. Y finalmente el cuarto movimiento maestro, debilitar al enemigo desde las sombras. ¿Qué significa esto? Significa prepararse para cuando Estados Unidos lance su invasión, ya sea en 2 años o en 6, nadie conoce la fecha final. Cuando el gigante ataque, querrá formar una gran coalición para justificar su violencia con un manto de legitimidad. Llamarán a la OTAN, convocarán a los reinos de Oriente Medio, buscarán rodear a su presa. Israel, Arabia Saudita, todos unidos. Por eso Irán debe sembrar el caos y la discordia dentro de esa alianza enemiga. La estrategia clave: fomentar la disidencia interna. Romper la voluntad del oponente antes de que empiece la batalla. La gran mayoría del pueblo americano no desea otra guerra sangrienta. Ese es el punto débil que deben explotar. Irán necesita avivar esas llamas de resistencia, convirtiendo al propio pueblo enemigo en un obstáculo para sus líderes. Además, debe clavar una cuña de desconfianza entre la OTAN y los Estados Unidos, porque es obvio que Washington exigirá que Europa sangre junto a ellos en la invasión. Pero, ¿por qué querrían Francia o Alemania lanzarse al abismo por una guerra ajena? Ahí está la fractura. Estos son los 4 objetivos supremos. Irán debe cumplirlos todos, si quiere sobrevivir al apocalipsis que se avecina. A partir de ahora, cada respiración, cada movimiento de Irán estará dedicado a completar esta misión imposible. ¿Entendéis? Esto es lo que llamamos guerra asimétrica en su forma más pura y letal. Analicemos ahora un caso real, la operación conocida como la promesa verdadera. ¿Por qué Irán diseñó este ataque con una precisión tan específica y peculiar? La respuesta es simple: para marcar las casillas de los 4 objetivos. Primero, unir a la población. Irán necesitaba demostrarle a su propia gente que no son víctimas, que pueden devolver el golpe a Israel. Ese fue el primer mensaje. Luego, construir alianzas. Golpear a Israel fue una señal de humo para China y Rusia. Miradnos, estamos dispuestos a luchar hasta el final. Y sobre la opinión global, Irán declaró: diseñamos este ataque para no causar destrucción masiva. ¿La razón de tal contención? Todo fue una maniobra calculada para ganar la guerra moral ante los ojos del mundo. Si desataban el infierno lanzando todo su arsenal y masacrando civiles en Israel, el mundo entero se volcaría a favor de su enemigo, otorgándole una victoria moral instantánea. Por eso, el ataque fue una coreografía mortal diseñada para no derramar ni una gota de sangre. Ante los ojos de un observador externo, la jugada de Irán parece justa. Un acto de equilibrio cósmico, porque el primer golpe sucio lo dio Israel al bombardear la embajada iraní en Damasco. Una violación flagrante de las leyes sagradas. Irán solo buscaba limpiar su honor manchado con esos cohetes. Así que la opinión pública cayó en la trampa, creyendo que fue una respuesta mesurada y llena de autocontrol. Pero la verdadera jugada maestra, oculta en las sombras, era
debilitar el espíritu del enemigo. ¿Y cómo lograrían quebrar a un gigante militar con esto? Porque tras recibir el golpe, la bestia despertó. Israel deseaba una venganza total y absoluta. La razón es aterradora. Israel sigue la doctrina de la desproporcionalidad. Están comprometidos con el exceso. Pero, ¿qué significa realmente este término, bañado en sangre? Significa que, si te atreves a tomar una vida israelí, ellos tomarán 100 de las tuyas, sin piedad. Vendrán por ti y te superarán 1000 a 1. Si lanzas un solo cohete, el cielo se oscurecerá con 1000 de los suyos cayendo sobre ti. Es la estrategia del terror puro. Inyectar tal miedo en tus venas que jamás te atrevas siquiera a pensar en atacarlos. Cuando Irán cruzó la línea roja atacando suelo israelí por primera vez, y ojo que esto es un hito histórico sin precedentes, Israel estaba listo para desatar el apocalipsis con su respuesta desproporcionada. ¿Pero quién tuvo el poder para detener esa furia incontenible? ¿Por qué el gran hermano americano ordenó: Israel, detén tu mano, no contraataques con todo? ¿Cuál es el secreto detrás de esto? La superpotencia está agotada. Estados Unidos no puede costear otra guerra ahora. Y si entrara en el campo de batalla, tendría que luchar completamente solo contra el mundo. La OTAN le daría la espalda en este conflicto. Incluso los vecinos árabes como Arabia Saudita, Emiratos o Jordania se lavarían las manos. Así que tuvieron que ponerle cadenas a su propio aliado, creando una grieta irreparable entre Israel y Estados Unidos. Si lo miras como un general de la vieja escuela, obsesionado con la destrucción, la Operación Promesa Verdadera parece un fracaso porque no redujiste nada a cenizas. Pero en el tablero de ajedrez de la guerra asimétrica, completaste tus 4 objetivos secretos con perfección. Y por eso Irán reclamó la victoria. Y si analizamos fríamente la estrategia maestra, fue una operación brillante y absolutamente exitosa.